Bueno, comencemos. Para los que llegaron, bueno, sacamos de orar, dimos un minuto de silencio para que sea el Espíritu Santo que sea hablando en este momento, eh, que no sea yo, sino que sea Él, sí, que eso es importantísimo, poderle dar su lugar. Eh, eh, como les comuniqué a usted, la idea no es utilizar Google, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de información en donde pues cada uno intenta defender su verdad pues en realidad todo el conocimiento de Google está contaminado. Sí, y aquí lo vamos a poder ver de que hay más de lo que de pronto nos han enseñado. Sí, las aplicaciones que utilizo es esta y esta, así que básicamente es un juego de concordancia. Por ejemplo, incluso ahorita estaba escribiendo acá y utilicé dos palabras para encontrar todo lo que tenga que ver con fe y obras en un mismo versículo. Y me parece que en la Biblia aparecen 6, 7, 14, 16 partes donde me habla la fe y las obras en un mismo sitio, ¿sí? Incluso estaba escribiendo acerca de los ciclos que utiliza la palabra. Entonces, bueno, em, vamos a utilizar esta clase, pues se divide en tres partes. La primera parte son los primeros pasos, ¿sí? Donde es importante que todos sepamos acerca de cómo poder recibir como esa revelación, sí, cómo preparar el corazón, porque todos no están listos, porque mismo el diablo se va a querer meter, él como sea quiere torcer la palabra y quiere utilizar sus escritos de estar, sus escritos están, no, pues escrito está, en realidad mm, el poder engañoso se va a manifestar mucho por medio de puro escrito está, entonces la gente a punta de palabra es engañada, ¿pero por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios y la letra que ha entrado en sí está muerta. Sí, lastimosamente, sí. Entonces aquí hay un versículo, eh, Isaías 78, que dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, ¿sí? Estas reglas se encuentran en continua actualización, pues un hombre no es digno de adquirir tan inconmensurable conocimiento, pero juntos, con nuestro Señor Jesucristo como cabeza, podremos llegar a la revelación. ¿Listo? En Jeremías 24:7 nos habla también que les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré por ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Sí, bueno, entonces voy a adelantar aquí mucho para que podamos empezar con la primera regla. Cierto nivel, durante, bueno, la primera, eh, bueno, desde los primeros pasos, como les estuve conversando. Mm, Bueno, preparación del terreno. Listo, la preparación del terreno es importantísimo para empezar a poder em, preparar nuestro corazón para ello, ¿sí? Y entre ellos se encuentran tres pasos: la humildad, el temor de Dios y la santidad. Bueno, resulta que el temor de Dios a veces nos lo han explicado de que, no, sí, es como tener como un celo por Dios. Pero en realidad, vamos a ver aquí, si está la pantalla, eh, bueno, estético, listo. Entonces, vamos a irnos acá y vamos a ver qué es temor de Dios, según la palabra, no según Google, temor de Dios. Entonces, ¿el método en qué consiste? En leerme en estos 8 resultados y poder entender qué significa el temor de Dios cuando él expresa en estos 8 sitios. Incluso también se puede dirigir como temor de Jehová. Y aquí ya es más amplio. Aquí logramos ver qué es el temor de Jehová. ¿Sí? Es el mismo. Recordemos de que el temor de Dios y el temor temor a Dios y el temor a Dios son distintos. Por ejemplo, yo tengo amor a mi mamá. Es muy distinto
el amor que ella tiene hacia mí, o sea, el amor de mamá. Es distinto, mamá, amor a mamá que amor de mamá, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Uno es el que ella me da a mí, que es el amor de mamá, ¿cierto? Y el otro es el que yo le devuelvo a ella, amor a mamá, ¿sí? De lo mismo es en el temor de Dios. Es diferente temor de Dios a temor a Dios. Entonces, el temor de Dios es el que Él me da a mí. Parece que el temor de Dios es uno de los 7 espíritus de Dios, que es el último, ¿no? Y entonces aquí podemos leer, bueno, temor a Jehová. Normalmente nos dan muchas, em, nos da muchas pistas por acá en Proverbios, por cuanto aborreció la sabiduría y nos pidieron el temor de Dios. Ah, bueno, entonces nos damos cuenta de que aquí eh, 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 el no temor de Dios es aborrecer la sabiduría. Nos metemos aquí en 29, ¿sí? Pero por aquí en el 7 hay también algo que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, entonces vemos que aquí poco a poco estamos viendo qué significa. Entonces entenderás el temor de Dios. Ah, o sea que el temor de Dios es algo que se tiene que entender. Entonces vamos a ver qué dice por acá. Temor de Dios. em, entenderás 2.5. 2.5. Ah, bueno, en realidad necesitamos entender el temor de Dios para poder lograr tener la sabiduría de Dios. ¿Sí? El que no entienda esto, pues no va a poder tener la sabiduría de Dios. Recordemos de que existen como 5 o 6 sabidurías. Bueno, la primera, bueno, en realidad la terrenal, animal y diabólica, ¿cierto? La sabiduría que viene del cielo, que es la de misterio, la culta, la que solamente Dios le da a aquellos que le aman, porque cosas que yo no yo ni yo digo yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Sí, pero en realidad, cuando le amo a Dios, ¿qué es amor a Dios? Entonces, tengo que cumplir sus mandamientos y tengo que hacer una cantidad de cosas para poder lograr que esa justicia se efectúe. Sí, ahorita hablamos acerca de los ciclos también. Entonces, bueno, entonces vamos a utilizar otra aplicación para poder encontrar la otra, porque aquí habla acerca de, de la santidad y del temor de Dios, que esas van junticas. Entonces nos metemos acá y colocamos temor y santidad. Y vemos que solamente existe un versículo. Ah, entonces, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ah, o sea que el temor de Dios me lleva a la santidad, no es al revés. No puedo ser santo y luego temor a Dios, no. El temor de Dios es primero, ¿sí? ¿Y cómo yo logro tener temor de Dios? Entonces ahí está la primera que es humildad. Listo, entonces vamos a buscar humildad en la palabra de Dios. A ver qué riquezas nos da la humildad. Entonces normalmente yo utilizo esta y coloco los humildes. Nuevamente ahí me da mucha, porque somos muy, antes si le colocamos humildes, humilde, nos da humilde, nos da 30, bueno, no es mucho, vamos a colocar los humildes. Entonces aquí vemos muchas promesas que tienen los humildes. Vamos a ver, un momentico, me meto por acá que de pronto alguien entró ahí. eh, todos ahí. Listo, entonces aquí vemos los humildes. Entonces nos metemos por aquí, deseo de los humildes, comerán los humildes, serán saciados, alabarán. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay muchas riquezas para los humildes. Dice, enseñará a los mansos su carrera, Dios va a soltar a los humildes, humilla a los impíos. Ahorita vemos ahorita hacemos un ejercicio con una regla que es muy bonita. Ahora tiene contentamiento su pueblo, permanece, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, más los humildes. O sea que los humildes, eh, pues es contrario a la soberbia y a la deshonra. Mejor es humillar el espíritu de los humildes. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de la importancia de los humildes. Incluso coloquemos aquí en la otra aplicación sabiduría. Y como decir, encontramos sabiduría en los humildes. Sabiduría humilde. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Ah, o sea, es un requisito para tener la sabiduría.
me entiendes? Adicional de eso, el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Listo? Eh, la otra es hacer un ejercicio con los muchachos de aquí de WhatsApp acerca de este versículo, porque es importante nosotros saber que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo busco normalmente así, cuando no me sé el versículo, coloco así y ahí me parece. ¿Sí es? Lo sencillo que es. Pensad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Resulta que uno busca en Google y en Google le dice, no, justo es esto, justo esto. Y bueno, la gente pues lo hace y de pronto puede ser de nutritivo para algunos, sin embargo, Dios desea enseñar su palabra por medio de la misma palabra, que la misma palabra sea como un engranaje, no que nadie le ayude a él, no, porque la misma palabra se enseña a sí mismo, ¿sí? Entonces, hacemos la prueba acá. Justos. Pero los justos, ¿qué hacen los justos? Justicia, ¿cierto? Justicia. Espera un momentico que llegó mi mamá por acá. ¿Qué hacen los justos? Justicia. Un momentico. Bueno, entonces vemos que aquí el justo hace justicia. No, hecho justicia que no hubiera dejado de la ley de su Dios que piden justos sus juicios. Justo. Vamos a ver. Ah, aquí ya aparece más. Entonces en cada uno empezamos a escudriñar que justo tiene una cualidad. ¿Listo? Y que no solamente justo tiene una cualidad, sino que tiene un contrario. ¿Sí? Entonces necesitamos saber qué contrario tiene el justo. ¿Sí? Y vemos que en muchas partes encontré, ya se lo digo aquí por experiencia, vemos de que el justo, el contrario del injusto es un impío. Entonces, el que justifica mediante el cohecho y el justo quitan en su derecho, eh, el pío sería el justo. Entonces vemos de que el contrario antónimo del justo es impío, pero necesitamos saber qué es impío, porque bueno, puede ser muy fácil para algunos decir y buscar en Google qué es impío. Bueno, aquí adelantando para que no, para poder agilizar, nos demos cuenta de que el impío hace impiedad. La justicia del perfecto, donde será su camino, más el impío por su impiedad caerá. Bueno, aquí también varios textos. Entonces, de esa forma podemos decir que lo contrario de justo es injusto. Lo contrario de impío es alguien que hace impiedad. Por lo tanto, el justo es alguien que hace piedad. ¿Listo? Bueno, pasemos a otra partecita que es la parte de la revelación. ¿Sí? Corintios 13, bueno, ¿cómo funciona la revelación? Importante, pues, eso es un paso. Esto todavía no es una regla, sino que esto es un paso. Entonces nos metemos en Corintios 13, primera de Corintios 13, 9, 12. Y yo reviso un momentico que de pronto alguien está solicitando unirse ya. Listo. Listo, entonces, de Corintios 13, 9, 12. Señor, listo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando fui hombre, es lo que era niño. Aquí, ese versículo nuevo es muy importante poderlo entender. En parte conocemos y en parte profetizamos. Hoy en día nos damos cuenta de que los profetas, pues tienen que muchos estudiar la anatomía humana para poder, perdón, los que Dios les ha regalado el don de milagros, de sanidades. Entonces, ellos conocen anatomía humana y bueno, en parte conocen y en parte profetizan, ¿sí? Bueno, hay una partecita donde eh, Dios le da como una ciencia, espejo oscuro, espejo, listo, 3:18.
Por tanto, todos, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la mente de Cristo como por el Espíritu del Señor. Resulta que la revelación sucede de la siguiente forma. Bueno, en la parte de los profetas, ellos, pues, continuamente Dios les está colocando imágenes y continuamente le está hablando. Sin embargo, existe un momento en donde ellos no ven nada. Entonces, ese es un momento que Dios prueba a los profetas, y no solamente a los profetas, sino a los que Dios les ha dado dones para ver si su corazón se ha dañado o no. ¿Sí? Entonces, la revelación existe de la siguiente forma. Uno empieza a ver algo que el Señor le regaló a uno. ¿Sí? Pero es mucho conocimiento en total. Algunos ven, otros casi no ven, otros no ven tan bien como otros, pero es que Él nos llama a la unidad, para que lo que no vio uno lo pueda ver el otro y así mismo completo. Somos como fichas de rompecabezas que Dios a cada uno nos dio de un poquitico para que juntos podamos encontrar la revelación, ¿sí? Porque por eso mismo dice en Salmo 133, Salmo 133, Salmo 133, mire que es todo un capítulo y vemos de que en este capítulo hay una cantidad de secretos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, está el segundo versículo, es una unción que desciende allí hasta el de la puerta, hasta el borde de las vestiduras. Como el rocío del que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces, en la unanimidad, Dios envía bendición. O sea, eso Dios lo quiso así, y incluso en Juan 4 nos habla acerca para que todos sean uno, como yo contigo, para que seamos perfectos en unidad. ¿Sí? El mundo no va a creer si estamos desunidos, no va a creer. La única forma en que no el mundo va a creer eh, es cuando estemos juntos. ¿Eh? Cuando me equivoco en el versículo, entonces utilizo este, perfectos en unidad. Listo. Ah, perdón, es 17. Bueno, entonces, tu verdad, tu palabra es verdad. Sean uno como yo contigo, el 21. Eh, y en ti también ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Entonces, la revelación de Jesucristo llega en la unidad. Esto, si no estamos perfectos, si no trabajamos en la unidad, pues vamos a tener problemas. Que la gente no va a creer y eso nos lo va a demandar el Señor. Listo, entonces, bueno, entonces el siguiente punto ya la revelación ya la estuvimos conversando. Listo. Existe también otra parte de la revelación de los profetas, y es una iluminación corrompida. Por ejemplo, a los profetas, muchos profetas no quieren hablar de algo que Dios le dio muy fuerte para la iglesia. Entonces ellos callan. Algunos callan y no hablan. Entonces eso es rebeldía. Entonces, esa rebeldía pues en algún momento eso poco a poco va opacando el espíritu y finalmente un profeta se vuelve adivino después de un tiempo, después de escuchar la voz de Dios y no decir y empezar a hablar de su imaginación. Sí, incluso la palabra misma nos lo habla que de acerca de los adivinos. Bueno, en realidad pues aquí lo podemos buscar, ¿listo? Ustedes buscan adivinos, profetas, profetas, adivinos, adivinos. Encontramos aquí los versículos. Y vosotros no, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas ni a vuestros adivinos, ay, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros ojeros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no os reservéis el rey de Babilonia. Porque así ha hecho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, es a los sueños que soñáis. ¿Entiende? Eh, Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta a Dios. Entonces, ¿por qué existen profetas y adivinos? O sea, ¿qué sucede? Entonces la revelación sucede así. De hecho, ahorita el Señor me mostró un versículo que apoya esto. La iluminación del Señor, bueno,
Primero que todo, quiero explicarles las tres partes, cómo se manifiesta el espíritu. Hay tres estados del espíritu, ¿sí? En, con y sobre. Listo. Ah, esto lo voy a hacer. Estará está con vosotros. Mm, estará en Juan 14:17. Este momento, Jesucristo sopló sobre ellos el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces le dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, en el hebreo, en el griego, vemos de que dice al lado de, ¿listo? Entonces, el Espíritu Santo, antes de uno recetar a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues Jesucristo primero es el que nos convence y nos presenta a Jesucristo, porque nadie puede llamar al Señor Jesucristo si no es por medio del Espíritu. ¿Listo? Entonces, el Espíritu entonces nos presenta a Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él entra en nosotros. Entonces pasa de estar el Espíritu Santo al lado de a estar dentro de, ¿sí? Esa es la garantía para la salvación, de tener el Espíritu Santo dentro. Y resulta que existe un tercer estado del Espíritu de Dios, que es el sobre, ¿sí? Y cuando estaban todos juntos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí? Entonces, ese es otro Espíritu Santo que es el del poder. Cuando descendía el Espíritu Santo sobre Sansón, cuando descendía el Espíritu Santo sobre Saúl y profetizaba y todo, ya se darán cuenta, ¿listo? Entonces, ¿por qué les explico ese estado del Espíritu Santo sobre? Por la revelación. Y toda la revelación de Dios sucede de la siguiente forma. Eh, Recordemos de que todo lo visible, invisible de Dios y todo, pues se hace presente en lo visible. Asimismo, eh, imagínense una lámpara encima de ustedes. Yo me hice una cosita que pronto aquí vino alguien. Bueno, entonces, supongamos de que alguien, bueno, tenemos una lámpara encima en donde estamos alumbrando, nos estamos alumbrando. Si esa lámpara está verticalmente a nosotros arriba, exactamente, y lo más cerca a nosotros, nosotros no tenemos sombra, ¿sí? No tenemos sombra. Es decir, que la iluminación de Dios se refleja en nosotros, ¿sí? Y de lo que recibimos, de eso mismo damos, ¿sí? O sea, que emanamos su luz, ¿sí? Como la luna del sol. Pero el enemigo dice, ay, ¿cómo los daño? ¿Cómo hago para que ellos me quedan a mí, no a Dios? Entonces, el creyente empieza a descuidar en oración, a no velar y a no hacer obras piadosas. Esas son las tres características para que el Señor nos libre de tentación. La Biblia dice, orad y velad para que no caigas en tentación, ¿cierto? Ahí van dos. Sí, velar, quedarse tarde orando y levantarse, o sea, evitar sueño y orar y velar. Y la tercera es esta, porque Dios sabe librar de tentación al piadoso. Esto es algo que no nos lo han enseñado. Librar de tentación. 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y los piadosos recordemos de que son justos. O sea que el injusto es el que no hace piedad. Mire que la misma palabra se van granando, ¿sí me entiende? O sea, hemos buscado en Google, no. No hemos visto que es justo, no es piadoso, no. La misma palabra nos está dando cómo entender su palabra. Entonces, bueno, a lo que iba hablando con ustedes. Esa luz, si la empezamos a alejar de nosotros hacia arriba, se va empezando como a aumentar la sombra. Y si la empezamos a inclinar hacia un lado, imagínense esa sombra, esa luz inclinándolo hacia un lado como si fuera el sol que se estuviera ocultando, esa sombra va
engrandecerse. Sí, esa sombra empieza incluso a convertirse como un monstruo. Usted no ha colocado como una luz debajo de ustedes y ustedes iluminan, están frente a ella. Usted ven para atrás y usted está hecho un monstruo, una sombra re grande. Asimismo es la revelación cuando se empieza a dañar, cuando se empieza a contaminar, cuando la persona empieza a tratar de iluminar con luz propia. No es que yo sé, no es que yo soy teólogo, es que yo estudié con título por aquí, doctorado por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque el enemigo como ataca. Él ataca de dos formas. Bueno, ataca de muchísimas formas, sin embargo, ataca de una forma muy sutil. Con Jesucristo lo atacó de dos formas. ¿Qué fue lo que primero hizo? Le atacó la debilidad. Siempre se mete por la debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Jesucristo? Tenía hambre. Listo. Entonces le dijo, convierte esas piedras en pan. O sea, él no le empezó con la palabra, no, por la parte de él. Entonces, cuando Jesucristo respondió, dice, no, escrito está, entonces el diablo se dio cuenta, ya sé su fortaleza. Obviamente él sabía que cuál era la fortaleza, pero nosotros también, él conoce nuestra fortaleza. Entonces, cuando no puede por la debilidad, pasa a la fortaleza. Este sabe mucho. Este es teólogo. Bueno, por ahí me le va a meter. ¿Por qué? Porque por la fortaleza estamos muy confiados de que nunca va a pasar nada por ahí no va a llegar. Y sí, en realidad por ahí llega. Entonces, ¿qué es lo que le hace a los teólogos? Los llena de orgullo y de presunción, creyendo que ellos saben, ¿sí? Cuando la palabra dice lo siguiente, nadie sabe las cosas como deben de saberlas. Nadie sabe, bueno, cómo debe saberlas, cómo debe. Yo hago todos estos ejercicios delante de ustedes para que ustedes mismos lo puedan hacer en sus casas y puedan escudriñar la palabra. Bueno, a veces este tiene un error y toca que salirse. Este es 8.2. Si alguno se imagina saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mm, Entonces, cuando yo sé eso, yo sé que me falta mucho, pero si yo me lleno de conocimiento transmitido eh, y me envanezco, pues a lo último voy a fracasar porque el Espíritu Santo en el orgullo y la soberbia, él no actúa. ¿Qué es el Espíritu Santo? No, pues que usted ya sabe. ¿Para qué me pregunta? Igualmente usted no va a obedecer. Entonces él se aparta, él se aleja, ¿no? Pues él ya sabe. Pero si uno llega con humildad, y Señor, Espíritu Santo, no sé nada, ¿sí? E incluso, esa es la primera parte de la armadura. Resulta que a nosotros no nos han enseñado cómo colocarnos la armadura, no nos han enseñado. O sea, no, yo me voy a colocar la armadura, colóquese la armadura. No nos damos cuenta cómo colocarnos la armadura. Y la primera parte de la armadura es ceñido los lomos con la verdad. ¿Cómo nos ceñimos los lomos con la verdad? ¿Alguno sabe? Ujú. Bueno, entonces, para nosotros saber qué significa esto en la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar todas las partes donde hay lomos y hay ceñidos, donde Dios le dice, ciñete tus lomos. Entonces vamos a ver por acá y nos metemos acá en la concordancia, ponemos lomos, para poder saber qué es lo que requiere. Bueno, por aquí hay algo importante. Por ejemplo, en 13, con 47, nos habla de que ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Tus lomos. He aquí ahora que tu fuerza está en tus lomos y su vigor en los muslos de su vientre. Ese es del Leviatán. Resulta que, bueno, eso es otro tema de los leviatanes, que Dios magulló las cabezas del Leviatán. Eso es otro tema que luego lo podemos conversar. Entonces, resulta que vemos acá y aquí podemos meternos a una cantidad de partes donde nos explican qué es los lomos, pero por el tiempo entonces no nos metemos, ¿sí? Pero metemos por aquí, hay una parte en la palabra donde dice los lomos del entendimiento, entendimiento, lomos, tenidos, lomos, por aquí, 1.13, pero, primera Pedro 1.13, por tanto, seguir los lomos de vuestro entendimiento. O sea que es nuestro entendimiento, ¿sí? Nuestro entendimiento que tiene unos lomos, o sea,
resulta de que los lomos, pues es como donde se coloca el cinturón, pero en ese cinturón se pone la palabra, la espada, ¿sí? Sin embargo, eh, no nos podemos ceñir de los lomos con la verdad si primero no hacemos algo, y es ceñirnos nuestros lomos con cilicio. Ay, ¿cómo así? Sí. Entonces, ¿en qué versículo dice eso? Entonces, eh, hagas y no. 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que éste llegue a ser sabio. O sea que eso significa enlutar mi verdad. Yo enluto mi verdad. O sea, la pongo en nada. No sé nada, Señor. Cuando entro en tu presencia, yo estimo todo como nada. Para que tú me des lo verdadero. Para que tú me confíes la verdad. Sí, si yo entro sabiendo la presencia de Dios, algo, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya entro con arrogancia, que sé. Entonces yo entro en tu Señor, quiero tu verdad. O sea, quiero renovar el entendimiento. Entonces esa es la parte, eso es uno de los primeros pasos que es renovar el entendimiento. ¿Por qué por qué es importante renovar el entendimiento? Porque existe mucho conocimiento que hemos traído de nuestros líderes. Y nosotros sabemos muchísimo, nosotros sabemos mucho, pero ¿qué tanto conocimiento es verdadero? Entonces, eh, estos dos versículos, Efesios 4:23 y Colosenses 3:20, ¿sí? Incluso Romanos 12:2, ahí habla acerca de renovar. Mira que yo no utilicé toda la palabra, utilicé 6 letras, ¿sí? Y ahí me dice la palabra, qué es lo que me quiere explicar. La misma palabra me empieza a hablar y a dirigir. ¿He buscado Google? No he buscado Google. Entonces no os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es importante renovar el entendimiento. Señor, yo sé algo, pues yo no sé nada. Señor, y así mismo tú me colocas lo que es lo verdadero. ¿Sí? Bueno, entonces, hay otra palabra, bueno, entonces cuando me ciño los lomos con silicio, luego él llega a lo verdadero. Y ahí sí, no empecemos a, a adulterar la palabra. ¿Por qué? Porque ahí mismo empieza a contaminarnos y ya dejamos no de ceñirnos la palabra, sino que la palabra se empieza a ceñir a nosotros y eso es lo incorrecto. Lo correcto es ceñirnos nosotros a la palabra. Ah, que el Señor dijo esto otro y yo no estoy de acuerdo. Si nos vamos a ceñir, tiene que ser como Él dice. O sea, no como yo quiero. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como usted ni yo creemos, no, como Él lo dice. Bueno, entonces la segunda parte de la armadura es, ¿qué es? Efesios 6, la coraza de justicia. Entonces no sabemos qué es la coraza de justicia. Nos dicen, no, pues el corazón por donde está ahí. Y no están tan lejos, porque en realidad sí es por ahí. Entonces aquí, coraza de justicia, coraza de justicia. ¿Qué nos dice la palabra la coraza de justicia? No, aquí, entonces, ¿qué es justicia? Ay, yo no sé. Entonces vamos a ver coraza de. Otra parte en la palabra de Dios donde me hable de coraza de. Ay, hay dos partes. Claro, qué bien. Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios. Ay, digo que se me- Seamos sobrios y vestidos con la coraza de justicia. ¿Listo? Bueno, seamos sobrios. Eso es otra. A ver, y vestidos con bueno, eso es otro tema de sobrio, ¿no? Eso, pues no me da ahorita para darlo. Pero aquí nos dice que es coraza de fe y de amor. Ay, ¿cómo así? No era de justicia. Entonces aquí empieza la palabra con el método de sustitución. Acuérdense cuando vimos nosotros matemáticas,
el método de igualación, método de sustitución, método de qué, diferencial, algo así. Entonces, cuando dice coraza de fe y amor, significa de que la coraza de justicia es reemplazada por la fe y el amor, o sea que las dos suman justicia. Ah, las dos suman justicia. Sí, entonces de ahí eh, nos podemos dar cuenta de que la coraza de... Y si vamos a buscar fe y amor, entonces nos metemos acá en la otra aplicación y fe y amor, fe. Y aquí nos aparece para que escudriñemos la palabra de Dios, qué significa la coraza. Entonces, esos versículos, vamos a hablar del segundo parte de la armadura que es la coraza. No lo vamos a ver aquí porque por tiempo, ¿listo? Listo, entonces pasemos a la parte. Ah, listo, levantó la mano. ¿Alguien? Está bien, puede hablar. Berta Leal, ¿necesita hablar? Bueno, está bien, no hay problema. Entonces, listo. Entonces, pasemos a la otra partecita de los primeros pasos. Eh, listo, la iluminación ya, la revelación, la luz del conocimiento sucede en la siguiente forma. Listo, listo. La otra es la paulatinidad de la palabra, la revelación de la palabra que es paulatina. O sea, Dios, desde el principio, desde Moisés, eh, ha ido revelando poco a poco, poco a poco. Entonces, alguien que tiene, por ejemplo, una revelación de hace 100 años, no, es que así es. No, así no es. ¿Por qué? Porque Dios quiere humillar la arrogancia del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios va soltando a poquitico, poquitico, y a cada uno, y uno confirma la verdad con otro hermano que también le enseñó lo mismo, y así mismo vemos, uy, sí, o sea, vamos por el mismo camino. Entonces, ahí lo podemos ver en muchas partes de la palabra de Dios, como Moisés, que no habló nada acerca del sacerdocio en el que Cristo iba a estar, que era de Judá. Em, Incluso hay una parte aquí en Apocalipsis 17 en donde él se va a consumar los secretos 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, sus profetas. Entonces, eso significa que Dios nos va a revelar muchas cosas, pero muchísimas, muchísimas. Sin embargo, también, bueno, cuando en el ejército sucede algo, y es la igualdad de armas. Por ejemplo, un soldado no le puede disparar a una persona que tiene un arma corta, porque se mete en mero problema. Aquí en lo físico también sucede lo mismo. Cuando venga el derramamiento y pues, venga de los cuatro vientos el Espíritu de Dios, va a haber un derramamiento impresionante, ¿sí? Que está incluso, les recomiendo Ezequiel 37. De hecho, Ezequiel 37 es una parte muy bonita en donde podemos escudriñar y en donde están los diferentes pasos que la iglesia va a pasar antes del derramamiento, ¿sí? Y todo eso tiene su significado, ¿sí? Primero que todo, escucha la palabra de Dios. Escuchar es entender. Oye, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entendimiento. Recordemos de que hay diferencia entre entendimiento y comprensión. Yo puedo entender la palabra, pero no obedecerla. Sí, eso es entendimiento. Pero comprender la palabra es entenderla y ponerla en práctica. ¿Sí? Entonces es importante no solamente entenderla, sino comprenderla. Entonces eso es lo que va a pasar en el final de los tiempos. Todas esas partes de profetizar sobre estos huesos secos y que el ruido, todo eso es algo que pues, pues, se ha escrito una cartilla acerca de esto, los tendones que significa, la carne. Incluso este capítulo está dividido en dos partes. La primera parte es la iglesia, la parte de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y aquí
comienza el pueblo judío. Bueno, les voy a adelantar algo para que ustedes también lo mediten. ¿Sí? Efraín nació en Egipto. ¿Sí? Efraín es un gentil. ¿Sí? Y en muchas partes acá de la Biblia menciona mucho Efraín, 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 Efraín. ¿Sí? Y en algún momento, los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, vamos a unirnos a ellos. ¿Sí? Que significa esto, que el palo de Efraín se va a unir con el de Judá. ¿Listo? Y vamos a hacer uno en su mano. Qué bonito eso. En lo último, los judíos van a reconocer, bueno, los que hayan quedado, porque en realidad de aquí en adelante va a haber mucha desolación. Eh, y vamos a hacer uno en su mano. ¿Sí? Ellos van a aceptar a eso que hizo como su Señor y Salvador. Nosotros vamos a estar unidos. Miren por donde vengamos. Para que suceda esto, ya estamos unidos. Estamos unidos. Ellos van a reconocer el Espíritu de Dios. O sea, ellos en este momento tienen algo muy hermoso que es que Dios les ha confiado su palabra. ¿Qué ventaja tiene por el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que se ha sido confiada la palabra de Dios. Qué bonito. O sea, tenemos que reconocer de que en ellos, pues, Dios les ha dado ese privilegio de tener el idioma y por ello eh, pueden adquirir, pueden adquirir este conocimiento. Eh, listo. Entonces pasamos a otro punto y es la parte de no, la ley de la renovación que ya hablamos, que es renovar el entendimiento, ciñendo los lomos con la verdad, es parte de los primeros pasos. Eh, bueno, ¿qué significa ser sobrios? Que eso ya lo podemos revisar luego. Tengo una palabra, listo, un momentico, vamos a ver otro, un momentico que está aquí, ley de la, bueno, la ley de la inferencia irregular. Bueno, esa es un poquito complicada. Sin embargo, vamos a utilizarla. Primera Timoteo 4:1. Ta, ta, ta. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, según los se arrastrarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. O sea que son hipócritas y mentirosos. Sí, porque ya están engañando, pues están mintiendo, teniendo que utilizar la conciencia, esta autorización de la conciencia. eh, es una persona que se ha convencido mucho, mucho de su verdad y obviamente ya difícilmente la persona pueda aceptar una nueva verdad porque normalmente son personas que son de mucho prestigio, muy reconocidas. Más de que la ciencia le diera por decir, no, no, ya las leyes de la física ya no son, ya son estas otras. Imagínate, la gente va no, no, ¿cómo así? Entonces, yo siempre creo en ustedes y ahorita me salen con esa. Ellos tienen que defender su mentira o más mentiras para que pues todo lo que digan de aquí en adelante pues la gente siga creyendo. ¿Sí me entienden? Entonces si alguien tiene mucho prestigio y es muy reconocido y finalmente ellos normalmente no reconocen. ¿Por qué? Porque ya han sido halagados por aquí y por allá y si dice, bueno, si usted se retracta, la gente no lo va a ver como humilde o él tampoco va a sentir pues a hacer esta humillación, sino que tiene que defender su mentira. Entonces usted a veces ve hablando a las personas y ellos se defienden y así no tengan la razón. No, pero y le buscan la palabra y o sea, eso se ve tan feo, o sea, acomodando la palabra a su antojo. Sin embargo, si yo me equivoco, si aquí estoy diciendo algo que no es, me pueden decir, mira, Julián, la palabra dice, me retracto. Ya, si entiendes, no tengo problema para nada. eh, ya, es el Señor que me enseña a mí. Entonces, es una prueba que el Señor también me permite tener, de equivocarme para saber si tengo humildad para reconocer mi error. ¿Sí? Si tengo la humildad para reconocer mi error, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Él me limpia para dar más fruto. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo que lo que no quiero, yo no quiero esto que aparece en Apocalipsis 3:10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré para la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Recordemos de que aquí esta palabra de Dios existe en dos partes, que es la hora de la prueba y el día de la ira. O sea, es algo que no hemos entendido muchas veces y en realidad los hijos de Dios íbamos a pasar por una prueba. Todo el mundo va a pasar por una prueba, incluyendo creyentes y no creyentes. Pero existe un día de la ira, que ese sí no le toca a la iglesia. Bueno, parte sí le va a tocar, pero en general los que han estado velando y orando, Dios los va a rescatar. De hecho, eh, bueno, ahorita hablo acerca de eso, de que todo lo anterior, todo el antiguo pacto se vuelve a repetir en el nuevo. Entonces, estamos en la ley de la inferencia irregular. Entonces, digamos aquí, 1, 4, 22, listo. En la parte del 3. Perdón, estamos en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo. Prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, mire que aquí no dice nada de las personas, de las comunidades que hacen esto, pero ya sabemos que quienes prohibirán casarse, pues ya más de uno sabe por ahí, ya sé a quién se refiere. ¿Quién guarda celibato? Bueno, ya más de uno sabrá por dónde. Y de abstenerse alimentos que Dios creó. También sabemos quiénes guardan muchos alimentos y no comen porque están contaminados. Ya más de uno sabe. Entonces, ya vemos de que este tipo de comunidades donde prohibirán casarse y en donde se abstienen de alimentos, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Obviamente, no vamos a desechar todo el conocimiento que ellos dan, pero sí hay que tener cuidado porque aquí el Señor no lo dice. Entonces es como los primeros pasos de la regla de la inferencia irregular. Pasemos a otra. ¿Sí están entendiendo? ¿Algunos tienen alguna pregunta? ¿No les gustó? ¿No era lo que esperaban? Mm, Bueno, pasemos a otra. Estamos para los que no llegaron ahorita último. Dividimos como la clase en tres partes. Eh, Antes de las leyes que rigen la palabra del Señor, estamos utilizando los primeros pasos como para empezar a trabajar en nuestro corazón, porque muchos no están listos para cumplir esas leyes. Entonces hay que cuidar el corazón en la parte de la humildad, del temor de Dios y de la santidad, que eso ya se explicó, esto está quedando grabado y por eso entonces ustedes van a poder eh, ver desde el principio, los que llegaron ahorita último. Eh, Listo, entonces vamos en mm, la ley general del orden, ¿sí? Em, Podemos utilizar este versículo, Lucas 17:34. Bueno, esto es otra cosa que Lucas 27:34. ¿Ve? 17. Hace unos días estoy escuchando a alguien que hablaba, estos son los antirrapto, los que dicen no hay rapto. Bueno, eso es lo que les iba a hablar. No hay rapto. Bueno. Entonces os digo que a aquella hora estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, esas personas que usan la doctrina y la Biblia la ciñen a ellos, no, ellos no se ciñen a la Biblia, sino la Biblia se ciña a ellos, decían de que el que será tomado es el que es para el juicio, y el que será dejado es el que será para bien. O sea, que los buenos no se van a ser raptados, que esos son los que van a quedarse aquí, disfrutando del milenio, al parecer. Entonces, mediante esta regla, normalmente podemos encontrar de que eh, Dios tiene un orden, ¿sí? Incluso si nos buscamos por aquí en Lucas 17:34, esas, aquí, notamos por acá. Y bueno, otra cosa que también está sucediendo es que están censurando las aplicaciones donde está transliterada el hebreo, ¿sí? La están censurando, entonces, gracias a Dios no han censurado todavía esta, que, que uno puede sacarle mucho provecho.
Lucas 17:34. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vamos a ver si este será dejado tomado. Vamos a ver al original, ¿qué significa eso? Listo, entonces, uno será tomado, entonces uno será tomado consigo. Entonces ya es algo muy diferente. Consigo. Lo metemos aquí. mm, entonces aquí nos da una pista de si es malo o no. El segundo es otro diferente. Será dejado completamente. Entonces aquí nos da como una luz, afinidad incierta. Entonces vemos de que esta persona nos estaba hablando mentira, antirrapto, que dicen de que no, que el rapto no. Entonces, bueno, una de las leyes de la que vamos a ver más adelante es que todo lo que fue es lo mismo que será, ¿sí? Esa es una ley del Señor, eso lo habla pues en Eclesiastés 1 y en Eclesiastés 3. Entonces, eh, ¿qué sucedió con Noé? Noé subió a los cielos, perdón, los cielos no, a las nubes. El arca subió 15 codos por encima del monte más alto. Esos son 7 metros, ¿sí? Pero también volvió a bajar. O sea que él subió hasta las nubes en el arca con el agua y volvió nuevamente a bajar. Así tal cual como sucedió con él, también va a suceder con la iglesia. Porque la Biblia, el Señor dice, Cristo descenderá de los cielos. Bueno, descenderá a los cielos no significa que descenderá a las nubes, no, descenderá de los cielos y nos encontraremos con él en las nubes. Entonces nosotros subimos y él baja a las nubes, ahí nos encontramos. Y luego ya el tiempo pasa a ser otro término porque pues en lo espiritual todo se hace más, más lento, porque como para Dios un día son como 1000 años, entonces allá podemos demorar las nubes un minuto y aquí ha pasado mucho tiempo. Entonces eso puede suceder en esta época. Entonces vemos de que con Noé sí hubo como una subida y una bajada. Bueno, entonces, esa es la parte del orden. Entonces, también el orden es que uno se ha tomado, bueno, normalmente la Biblia siempre menciona, bueno, normalmente el bueno y luego el malo. Primero el justo, luego el impío, primero las prudentes, las vírgenes prudentes, luego las insensatas. Cuando dice que en esta que tuve hambre y me hice de comer, bueno, primero los justos y luego los injustos serán echados al lago de fuego, ¿sí? Entonces hay como un orden que vemos ahí que se está manejando, ¿sí? Que es importante saber cómo Dios se muestra en su palabra para poderlo entender. Gócese, gloríese en entenderlo. Eso es algo bíblico. Bueno, existen 3 tipos de sabiduría: la terrenal, animal y diabólica. Eh, bueno, en realidad existen mm, Proverbios 9. Eso sí se los dejo de tarea. Se colocando tareas y todo, ¿no? Bueno, en realidad la sabiduría está ubicada sobre 7 columnas. Y si usted logra encontrar las 7 columnas en todo el libro de Proverbios, eh, bueno, usted ya es un sabio. Le va a dar la primera. La primera está acá, temor de Dios. Si no tienes temor de Dios, no puedes ser sabio. Puede ser sabio, pero entonces es su propia opinión. Por aquí lo repiten. Es confirmación. La Biblia nos habla y nos confirma y nos reconfirma su palabra. Bueno, porque la suma de tu palabra es verdad que es una ley también de la palabra de Dios. Y mediante estas concordancias bíblicas logramos encontrar la suma de la palabra de Dios, en donde una parte me la confirma con otra y con otra y con otra, con 10 20 partes, y yo me ciño a ella. Si el Señor me dice algo, pues yo obedezco, me ciño a como ella me quiere explicar. Venga, llevamos 1 hora casi. Dios mío, yo empecé a las 9, allá vamos para 1 hora. Bueno, si quiere, vamos adelantando aquí rapidito, para que no nos pasemos. Siempre hay más. Bueno, siempre hay más. Recordemos de que esto de que no, que yo sé y no, siempre hay más, porque nadie sabe las cosas como debe saberlas. Entonces uno tiende una persona a tener
ser consciente de eso, de que no tengo la última revelación, no, siempre hay más, siempre hay más, porque nunca sabemos las cosas como debemos de saberlas. Bueno, en el tema que le había comentado a ustedes ahorita acerca de, de que la Biblia está, de alguna forma, hay unos sellos, pues Jesucristo habló incluso de eso, de que lo que hablo en tinieblas, decirlo desde las azoteas, vamos a buscarlo desde aquí mejor, azoteas, azoteas. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que hoy se ha oído, proclamarlo desde las azoteas. Por acá también, Lucas, dicho en tinieblas, listo. Eh, entonces, la revelación está encriptada, hay algo que está hablando en el sentido espiritual. Por ejemplo, nos vamos acá donde Cristo fue, donde Cristo fue crucificado. Todo el mundo dice, no, en el Gólgota, en el lugar de la calavera. No, pero a nivel espiritual. Entonces, eh, la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En sentido espiritual. O sea que hay un sentido espiritual de la palabra. Sí, hay un sentido espiritual. Recordemos de que en la antigüedad, eh, de alguna forma, todo era literal, porque en esa época sí existían los nombres de las ciudades, de los países, y pues al no tener cada persona el Espíritu de Dios, pues era mucho razonamiento, de alguna forma. Para nuestra época ya es una mayor responsabilidad, porque ya tener el Espíritu de Dios ya vamos a otro nivel, ya Él nos habla en otros términos. Entonces, el que no es espiritual no va a poder conocer la revelación, por más teología que haya estudiado, no la va a poder entender. ¿Por qué? Porque se va a discernir espiritualmente. Y entre esas le voy a regalar, le voy a compartir algo. ¿Alguien tiene algo por decir? Está bien. Bueno, eh, mm, resulta que yo, pues, para el misericordia de Dios, descubrí algo. Y resulta de que existen dos personajes que al parecer son comunidades, pero si vamos a hablarlo desde la conciencia terrenal, sabiduría terrenal, no hay explicación y son los mismos, Jacob e Israel. Aquí el Señor está hablando de manera encriptada, está hablando de manera oculta, pero en realidad cuando se refiere a Jacob se está refiriendo a Judá. Y cuando se habla de Israel se habla de la iglesia. Cuando la iglesia despierta y se da cuenta de que siempre el Antiguo Testamento está lleno de hablando de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia va a despertar, ¿no? Entonces, eh, aquí les dejo a ustedes para que ustedes lo puedan consultar y lo puedan escudriñar. Aquí eso está lleno, sí, para que ustedes lo puedan escudriñar y puedan sacar el mayor provecho a esto. Bueno, pasamos a las leyes. Bueno, la ley específica, aquí ya empezamos con las leyes. La ley específica es usada por Dios para una situación en especial de una persona en particular. También es dada para confirmar un propósito, eh, o por el contrario, también prevenir. Entonces, por ejemplo, Dios utiliza a una palabra para poder eh, tener solución a una persona acerca de algo que Dios está pidiendo. Entonces, Dios puede utilizar la palabra específica y puede abrir la persona la palabra de Dios y ahí le puede estar hablando en una palabra y no necesita buscar toda la palabra, a ver si es cierto, simplemente es del momento, ¿sí? Incluso se utiliza cuando, pues, sobrenaturalmente cuando ni siquiera se está buscando y Dios le habla y wow, y lo que estoy viendo y justo ese versículo o justo me encuentro en el suelo un versículo o alguien prendí la emisora y punto, el versículo, sí, entonces Dios lo utiliza mucho en la parte de esta eh, ley, ¿sí? Hay otra se utiliza que es otra ley, ley de la suma de tu palabra es verdad.
Salmos 139, 158. 139, Salmo 139, 158. Es un versículo que utilizo muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre intentan muchas personas a quererlo confundir a uno. ¿Eh? Porque 119, 119, 158. Esto. ¿Ah? No, 159, 100, ve, 139. ¿Qué aparece? No, 158. Bueno, entonces como no la conseguí, entonces la buscamos acá. La suma de tu 119, 160. Hasta dos versículos más. Ah, la suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando alguien va a sacar una doctrina, ¿yo qué hago? Le vamos a ver, Señor, la suma de tu palabra es verdad. Y le pregunto a toda la Biblia acerca de la, de, bueno, con respecto a determinado tema. Por ejemplo, a ver qué tema podemos utilizar. Ah, la suma de tu palabra es verdad. O sea, por aquí vemos un tema que sea muy debatido. Bueno, aquí nos da un contexto de que en realidad la palabra de Dios se ha prevaricado, la han aumentado, le han disminuido, eh, y la han, aquí prevaricadores. Me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, vivifícame conforme a tu misericordia, la suma de tu palabra es verdad, eterno es todo juicio. Y las personas que persiguen a los que hablan la verdad. Príncipes, aquí se refiere, puede ser pastores, líderes, o sea, a gente que tiene mucho conocimiento. Príncipes me ha perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. O sea, alguien que cuida y no, no, Señor, no quiero aumentar tu palabra, quiero como es. Tu palabra, tu mucho te puedo, la mentira aborrezco, vino tu ley amo, aleluya, gloria a Dios. Listo, entonces, uy, ahora te no glorificar al Señor. Bueno, la ley de las raíces, esa es algo, uy, esta es hermosa, hermosa. Esta ya es la utilizo más que todo, y la utilizo es cuando utilizo el hebreo, ¿sí? El hebreo, aquí sí me meto. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, el recasamiento, es algo que es un versículo espinoso, a no ser por causa de fornicación. Aquí no se trata, ¿qué sabe, qué cree Julián? No, yo no importo nada. Aquí es la palabra. ¿Qué me enseña tu palabra, Señor? A no ser por causa de fornicación. 5:32. Aquí puede decir muchas cosas. Yo digo que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Entonces aquí equivocaron, porque entonces debería ser adulterio. Sí, porque en realidad las personas dicen de que los que están a favor del recasamiento, que eso es otro tema, que ese es otro nivel, que eso no los puedo explicar por ahora porque es algo muy profundo para la gloria de Dios. No sé si él quiera más adelante que eso se sepa, pero yo llego hasta donde él me permite llegar. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces nos metemos en Mateo 5:32. Nos metemos por aquí, vamos a buscar Mateo 5:32. Esto, Mateo 5:32. ¿Ves? Las personas están utilizando los dos términos. Aquí, esta es la ley de la raíz, la que utilizo. Prontamente, si Dios quiere, va a haber como un espacio donde una aplicación tenga todo esto, tenga la de las raíces, puedan hacer todo, en vez de utilizar como tres concordancias, en una aplicación se hace todo. Incluso va a ser social, donde cada persona va a poder colocar algo de lo que el Señor le regaló y lo va a poder colocar ahí. Las personas van a empezar
a, a, a colocar los versículos que apoyan esa posición y ahí va a ser muy, muy, muy enriquecedor, la verdad. Eso estamos hablando, sí, palabra por palabra, línea tras línea, como lo dice la palabra de Dios, mandamiento tras mandamiento. No sé si han escuchado esa ah, eh, porción de la Biblia, mandamiento. En realidad, 28:10. ¿A quién enseñar así? Aquí, esa es otra parte de la ley de la inferencia, en donde Dios habla de una forma, incluso aquí se está refiriendo a dos tipos de personas. Primero que todo, a estos, ¿sí? Y segundo que todo, le habla a estos. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios va a entorpecer la sabiduría del sabio y del entendido, y se la va a dar a los niños que maman y a los mm, que prácticamente no saben nada. Entonces Dios le plació hacer eso, pues previo a la, a la, pues que ya nadie quiere escuchar a Dios, sino que cada uno quiere escuchar. Entonces, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Eso es lo que estamos haciendo, un poquito aquí, un poquito allá, y estamos juntando la palabra para que nos enseñe. Porque en lengua tartamudos y extraña lengua hablará este pueblo. ¿Listo? Entonces, aquí está hablando, esto Dios nos va a revelar a los recién nacidos, por decirlo así, a los niños, su palabra. Él le plació porque pues en ellos va a haber humildad. Incluso pueden buscar humildad y aparece varios versículos donde, pues ahorita vi uno que me gustó muchísimo, en donde habla acerca de que Dios va a revelar esto. Incluso, no solamente eso, con el respeto de las personas que están acá, que no sé quiénes puedan ser, pues Dios va a hacer esto para el final de los tiempos. Dios va a colocar jóvenes, ¿sí me entiendes? Jóvenes verán visiones, los niños soñarán sueños, los ancianos soñarán sueños. Entonces, algo que Dios quiere hacer, sí, incluso una de las leyes de la palabra es que se repite, sí, lo mismo que fue, lo mismo que será. ¿Qué se repite? Se repite lo del pueblo judío, de en donde no. Un momentico, por favor, un momentico que estoy aquí grabando, sí, por favor. Entonces, va a repetirse lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, donde las personas de edad no entraron a la tierra prometida, sino que entraron solamente los jóvenes. Entonces, para los jóvenes hay unas promesas muy hermosas de parte del Señor. Sí, entonces los jóvenes fueron los que sacaron los ladrones de Ananías y Zafira. Los jóvenes, Dios está glorificando grandemente para gloria de Él. Entonces, bueno, pasemos aquí en el tema acá. Yo, pero estoy diciendo a ustedes que todo, el divorciando a la mujer de él, excepto de palabra de inmoralidad sexual, entonces esto es porneia, es fornicación, porneia, ¿sí? Y está haciendo a ella hacer adulterio, ¿sí? Y quien alguna vez ha sido divorciada, se case, está cometiendo adulterio. Entonces, eh, si fuera una inmoralidad sexual, una infidelidad de una persona, no debería de estar por ella, sino muy chea. ¿Vale? Está haciendo adulterio. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? A no ser por que esté en unión libre. Eso significa que la persona no se ha casado y están unidos. Entonces, incluso los discípulos dijeron, no, entonces no conviene casarse, sino vivir así. ¿Para qué? Para cualquier momento, como está el permiso, pero igualmente por una y por la otra parte están pecando porque están en fornicación. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso fue dura la palabra. Si no hubiera sido dura la palabra, entonces, no, si alguien comete adulterio, entonces, listo, se puede uno divorciar. Simplemente es que la otra persona se vaya y ya.
Bueno, entonces aquí vemos las raíces, la ley de las raíces. Bueno, entonces pasemos a otra ley, ya vamos a acabar. Vamos a darle rápido. La ley del... Ah, hay una que me gusta muchísimo y es que yo utilizo mucho, que aunque no es como lo correcto, pero la utilizo así de alguna forma para encontrar alguna raíz, pero no es confiable. Que empiezo a quitarle, ¿sí? ¿Sí ves? Le empiezo a quitar palabras, letras a la palabra y me da cosas sorprendentes. A veces lo hago así, a veces lo empiezo desde el final. Y en el hebreo también lo hago para de pronto adquirir algún conocimiento que esté como, como medio, que de pronto no alcance a entender. Listo. Entonces, bueno, ya entonces de las raíces ya. La ley de la conjunción, esta es una ley muy hermosa, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y pues normalmente nos explica. La palabra de Dios nos habla acerca de que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Resulta que las matemáticas tienen unas leyes o valores de verdad, donde si está la conjunción, que es la I, las dos se tienen que cumplir. De otra forma es una mentira. Por eso mismo está la disyunción. Si en la disyunción una se cumple, pues se está hablando de verdad, porque es una o. Incluso las dos se pueden cumplir y se cumple. Es verdad. Pero la I, los términos de las tablas de verdad, tienen que cumplirse las dos proposiciones para que sea verdadera una verdad. Entonces, por ejemplo, metámonos acá. Este es otro. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, puede interrumpir. No sé. Mónica, si quiere, puede decir algo. Julián, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Tú nos cuentas, perdón, tú nos cuentas qué versión tienes tú de Biblia. Reina Valera. Me gusta mucho la Reina Valera eh, por Y la muchas hebrea. cosas. Eh, en cuanto a hebrea, utilizo la Logos. Logos, klogos.com. Esa es la que, Pero, pero bueno, en no, Reina Valera. exactamente, bueno, no es como qué versión, sino qué Biblia manejas, porque yo veo que tú la abres muy diferente a como la abrimos nosotros en la de nosotros y la puedes, como te paseas muy fácil, por ello en cambio la versión de nosotros, la Biblia de nosotros ahorita, que es la de, ¿cómo es que se llama, amor, esa Biblia? Bueno, ya sé qué es lo que pasa. Mira que Resulta tú que, tienes los capítulos arriba, 22, 23, 24, en cambio en la de nosotros ya es hacia abajo y es, no sé, cambiar y es muy extraña. bueno, es por misericordia de Dios, bien todo lo que existe en estas Biblias. Resulta que todas se parecen, pero no todas son lo mismo. Igualmente, ¿qué puedo hacer con ustedes? ¿Qué puedo hacer esto? Me meto por aquí, por aquí puedo compartirles esta Biblia, ¿sí? Por aquí copio Exacto. esta y por acá me meto por acá y le envío a ustedes y aquí envío ya el enlace de la Biblia Ay, para que gracias. puedan descargar esa. No sé si ustedes ya están metidos en este enlace, pero si no, entonces, Sí, eh, Y listo. el enlace Entonces, de la hebrea. te bueno, agradezco. el enlace de la Hebrea, entonces sería aquí, sería acá, entonces, mm, aquí el enlace de la Hebrea. Me hizo, hay una muy bonita, a mí me gusta mucho esta y la voy a compartir pues para que ustedes también la aprovechen. Esa sí es como más complicadita, pero no quiero como confundirlo, sin embargo, yo que lo que hago aquí, aquí me da más, aquí meto en pub, sí, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, por ejemplo, metámonos aquí, acá, estamos utilizando.
eh, ¿cómo se llama ese versículo? El de no ser por causa de fornicación. ¿Qué versículo es que es? Por causa es con mi error, de que no aprender los versículos. Fornica, listo. Listo. Mateo 5:2. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? 5:32. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago ya aquí? 5:32, Mateo 5:32. Lo busco por aquí, tan, tan, 32. Listo. Entonces, quiero utilizar una palabra que la quiero profundizar así. Y entonces lo que hago es, vamos a mantener por ella 4202. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago por acá? En esta, en esta Biblia, que es esta, ¿cómo es? 4232, es 4232. Bueno, nos metemos aquí, nos metemos acá, y aquí busco aquí, como estamos en griego, Strom y griego, 4232. Entonces buscamos acá, porque aquí está en el laxo. Buscamos 4232 por acá para buscar esa palabra. ¿En qué otra parte me parece lo mismo en la palabra del Señor? Pai, toro. ¿Esa es la que estoy buscando o no? Es 42 la que. Ah, 42. Bueno, si es 42 pretorio. No, ese no era 42. Mm, Bueno, no, no, hagamos las cosas bien. Pues, es 5:32, Mateo 5:32. Entonces aquí nos metemos acá, Mateo 5. Más lo que yo hago para poder facilitar de que yo encontrar rápido esta página, porque usted metes a esa página, eh, mucha complicada. Entonces, da tres punticos y coloca eh, mover, no, ah, agregar a la pantalla principal. ¿Sí es? ¿Para qué? Para que rápido puedan encontrar y ir al griego o al hebreo. Aquí, acá este, ¿listo? Y así le queda como este iconito chiquitico, ¿sí es? Este iconito chiquitico le queda ahí. Listo. Entonces, así es más rápido. Listo. Entonces, volvamos aquí, usando ustedes. Listo. 4202, no es 32, sino 4202. Entonces, 4202, nos metemos aquí, nos metemos acá. Igualmente sigue el ejercicio 4202. Luego, Strom, luego 4232, 02, 4202, ah, 4202. Aquí por Neia, listo. Entonces, aquí es muy fácil mirar qué otras partes hablan acerca de infidelidad conyugal. Bueno, aquí acuérdense que eso ya es Google, de alguna forma esto aquí ya nos estamos ayudando, pero no, la idea no es esa, la idea es que en donde por ese por Neia, en otras partes de la Biblia. Y según el versículo podemos comprender, ¿sí? O sea, eso es un entendimiento que se utiliza solamente en los versículos de la Biblia y procurando utilizar la Reina Valera. ¿Por qué me gusta la Reina Valera? Porque, pues, dan las cosas como deben de ir. Entonces no se parafrasea. Entonces, si en un versículo dice justo y en otro dice buena gente, me dañó el estudio, porque entonces yo no sé qué la gente va a querer, o sea, no puedo hacer el estudio como quiero, pero es que la Reina Valera, pues es muy recomendable, aunque también tiene sus errores que yo ya leí por ahí, no, no, no me dio, pero es como la más exacta. Y yo no me la cambié por ninguna. Bueno, entonces pasemos a la ley listo, la conjunción. Bueno, esta ley del Mateo 23:23. Entonces resulta que la palabra de Dios dice, eh, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo no hago su justicia, o si yo hago y busco primeramente el reino de Dios y no hago la otra, automáticamente por valores de verdad se invalida las dos proposiciones. Yo puedo hacer una cosa bien, pero si no hago la otra, obligatoriamente las dos quedan mal.
Si yo amo a Dios, pero no amo al prójimo, automáticamente a Dios no lo amo. Sí, ¿qué otra cosa? Por aquí, 23 23. Eso es importantísimo. Si ustedes son pastores, hay que predicar esto. Y qué responsabilidad tan grande la que tienen ustedes si están escuchando esto. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eldo y el comino, y dejáis lo más importante de de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces existen dos proposiciones, lo que es necesario y lo que es más importante. ¿Qué era necesario? El diezmo. Pero ¿qué es más importante? La justicia, la misericordia y la fe. O sea que hay una conjunción, incluso hay una doble conjunción, porque esa justicia, misericordia y fe es un arma de triple filo. Entonces, si hago una y no hago estas tres, se invalida el diezmo. Lastimosamente, esto hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque hay una conjunción y hay que hacer las dos. Entonces uno puede hablar, no, dele al Señor plata por aquí, pero no se les olvida de que la piedad es importante, junto con el diezmo. Lastimosamente hay que decirlo, pero eso es lo que pasa. Entonces la persona puede llegar y diezmar y por aquí y por allá, pero en realidad no es que no le llegue dinero más adelante y que Dios no lo prospere, pero sí está en lo incorrecto, porque hay que hacer las dos. Hace poquito estuve por aquí donde mi familia y mi prima me decía, mis niños no me apoyan, no me colaboran, yo les doy todo, todos los días yo trabajo para ellos y nada que ellos responden con nada. Resulta de que cuando uno no hace piedad, se vuelve insensible ante cualquiera, el familiar, mamá, papá, y ir con los hijos a hacer obra social es muy importante porque sensibiliza la persona a la piedad. Tuve hambre y me diste de comer, o sea, incluso también nos sirve para la salvación. Lastimosamente, hay que decirlo. Bueno, de hecho, hay una ley que ya la vamos a ver que es, bueno, más adelante les voy a dar esta ley acerca de que hay que cumplirla, que es de bueno, ya les digo, ya paso por ahí. ¿Qué pasamos a la ley del ciclo? Sí, de hecho, justo esa es la ley del ciclo. La palabra de Dios maneja sus ciclos, por ejemplo, el pecado, el perdón, la fe, que son unos estándares que Dios usa para probar las oraciones de los santos, si son genuinas, y de esta forma la justicia cierra ciclos. Entonces, eh, busquemos aquí un versículo, siervo malvado, 32. Entonces, llamándole sucio, acuérdense que este es el que le perdonaron 10.000 talentos y que el otro no quiso, bueno, 10.000 talentos, yo hice el cálculo así y eso da más de 166.000 años de trabajo. Ni siquiera la historia del ser humano en la Tierra. Mm, Ni cerquita. ¿Y cuánto le debía el consiervo? Le debía 3 mesecitos de trabajo, 100 días. Un día por denario, 3 meses y pico. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Listo. Entonces, no sé, ya esto también hacer misericordia. Entonces, resulta que aquí vimos que Dios, porque acuérdense que el reino de los cielos es semejante. Entonces, le perdonó la deuda. Movido a misericordia, le perdonó la deuda. El Señor de aquel siervo le perdonó la deuda. Es como usted perdonar y usted luego decir, no, ya lo desperdono, vuélvame a pagar. No, pero aquí sí sucede algo muy extraño. Aquí ya el perdón que tenía se lo quitó. Entonces resulta que en la palabra de Dios, ahí donde se cumplen los ciclos que la persona debe hacer para lograr adquirir la justicia. Entonces, ¿qué tenía que hacer el siervo que le debía los 10.000 talentos? Hacer lo mismo para que la justicia se completara. Entonces, ahí nos vamos a la palabra de Dios, en otro caso que también sucede lo mismo, que es, eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Yo sé que ya me pasé. No, pues yo no sé, pues que se haga la voluntad de Dios. Entonces, 3:8,
Vimos 3:8. ¿Qué significan los frutos dignos de arrepentimiento? Porque todo el mundo está diciendo, no, que yo soy de Abraham y que todo eso. Entonces, el Señor aquí nos enseña en el 11 respondiendo entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? O sea, ¿qué haremos significa? Es que, ¿qué es eso? ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? Ah, sí, no. El que tiene dos túnicas, dé al otro que no tiene. Y el que tiene para comer, haga lo mismo. ¿Sí es? Entonces, esos son los frutos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo me puedo arrepentir, pero si no hago esta, yo puedo hacer el 8, pero si no hago el 11, no se completa el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? No se arrepintió de corazón. Mire qué hermoso eso, como el Señor nos regala muchas perlas en la palabra de Dios. De hecho, todo lo que empiecen a encontrar, yo tengo esto. Y aquí todos los perlas que el Señor me regala por tema. Ta, 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 ta. Y empiezo incluso, lo que el Señor me regala hoy, tan. Cuando es muy importante, tan. Incluso por aquí también hay otro que ya se agotó y tocó utilizar otro. Bueno, entonces ya, es el ciclo. Por ejemplo, el de la fe. Listo, el de la fe, Santiago 2. Listo. Ahí nos damos cuenta de que la fe no se cumple el ciclo si yo no genero las obras. O sea, las dos van junticas. No puedo, no, que yo tengo fe, pero no tengo, no, las dos. Que es que no es por obras. Bueno, eso es un tema, eso ya pues uno va a hablar como de doctrina y toda la cosa, pero en realidad cuando uno tiene una fe, uno debe de actuar y si uno no lo hace, pues en realidad la fe no es genuina. En la parte de los pecados, la forma donde se cumple el ciclo es cuando Dios lleva esos pecados y los tira hasta el fondo del mar. O sea, ahí se hace completo el ciclo, ¿sí? Incluso hay otra forma que el Señor nos ayuda para nosotros, porque es que en realidad la multitud de pecados es impresionante. Multitud de pecados. Mire que aquí encontramos algo muy hermoso. Sepa que el que haga volver al pecador de su error salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire que el evangelizar, que una persona se arrepienta, eso le quita a uno también muchos, ayuda mucho en la parte de la limpieza de pecados, porque es que si nosotros pudiéramos ver las montañas de pecados que tenemos, eso es impresionante, una cosa aterradora, una cosa impresionante, incluso el, 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 el proceso de la santidad es muy largo, eso es el más largo de todos, eso santifique todavía, ya está viendo más todavía, entonces, incluso por allá aparece también acerca de las acciones justas de los santos, justas, acciones justas, 19:8. ¿Usted quiere estar listo con el lino? El lino fino. Listo, yo quiero lino fino. Listo, acciones justas. Hagamos. Bueno, listo. Entonces pasemos a la otra, el ciclo. Bueno, asimismo, nosotros tiene tan una forma la justicia, la fe, ciclo, entre otros casos. Bueno, la consumación. Bueno, es que aquí este tema es re largo. La tierra también cumple sus ciclos. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 17, ve, 17. Todo lo que le estoy hablando es porque se tiene que cumplir. Apocalipsis 17, si no es que es el séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció en los siervos de los profetas. O sea que el misterio de Dios va a revelarse de una manera impresionante. Pero también, asimismo, el poder engañoso. Y en Daniel también habla acerca de una consumación del poder del pueblo santo. Búsquenlo en pueblo santo como, como palabras claves para que puedan contar rápidamente. Listo, ya. El ciclo, generación va y generación viene, más la tierra siempre. Sí, en línea que queda perpetuo. Eclesiastés 3:14 está en la parte de la repetición del tiempo. Que todo repite incluso. Y Eclesiastés 1:4. En el poder engañoso va a salir algo, mis hermanos, y es
una simulación cuántica. Lastimosamente, el enemigo va a sacar su interpretación y en el momento que el Señor nos vaya iluminando, él va a sacar su teología aquí, va a hablar de una forma impresionante que a muchos va a engañar. Y él va a sacar acerca de la simulación cuántica, que todos estamos viviendo una simulación. Entonces, el que no esté en la roca va a caer rápidamente. Por eso, velen y oren, velemos y oremos y seamos piadosos para que no nos alcance la tentación, para que el Señor nos guarde la tentación, para que no caigamos en tentación. Ley del significado, sí, ley del significado lo hablamos al principio. eh, Me asusté mucho, que los vi todos callados. Hablamos acerca de que colocamos justo y justicia, encontramos el contrario de justo, que es impío, luego si el impío encontramos el sinónimo y vimos que el impío hace impiedad, por lo tanto, por inferencia, en la ley científica del significado, el justo hace piedad. Cuando una persona está en una enfermedad, ¿Dios qué hace? Dios le gusta tener misericordia, pero entonces que mira, vamos a ver el pasado de esa persona, porque Dios tiene misericordia del misericordioso. Entonces, pues como aquí, ay Señor, si tú tienes misericordia, misericordioso, del misericordioso te mostrarás misericordioso. Ay, qué bonito. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Aquí lo repite, confirmación, te mostrarás misericordioso. Incluso con Daniel pasó lo mismo. Eh, con Daniel, Daniel dijo a Nabucodonosor, no podía nunca decir bien esta frase, haga justicia por si de pronto usted, Dios se apiade de usted. Y aquí está, Daniel. Eh, Acepta mi consejo, 4:27. Tus pecados reine con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. Ay, ¿cómo así? Sí es para con los oprimidos. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Impresionante, ¿no? ¿Dónde más habla acerca de esto? De la misericordia. Bueno, no recuerdo más. Bueno, sí, 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 temas, pero no. Me pasó, iba a buscar un versículo y no lo tengo. Bueno, la ley de la autosuficiencia de la palabra. Bueno, recordemos de que la historia se repite. Parece que por allá hubo una gente apoyada eh, en la teología reformada y luterana que sacaron la sola escritura, en donde solamente la escritura. Asimismo, los caraítas también tienen otra fecha de calendario, que está en el 5994. A 6 años de cárcel, milenio. Perdón. Resulta que ellos creen que en 6 años se cae el milenio, y yo también lo creo, de que sean, ¿por qué? Porque todo está alterado, todo está para no entender. Cuando la mujer samaritana eh, decía así, sabremos de que el Mesías va a venir, nos va a aclarar todas las cosas, o sea, estaban en un milenio que ellos sabían de que algo iba a pasar. O sea, no sé por qué, pero cada milenio pasa algo, algo muy sorprendente para la Tierra. Eh, y mm, para esta época también pasa lo mismo, pero la gente está relajada. A lo que le iba a decir a ustedes era Isaías 1. Mire lo que aquí le dice que tus sacrificios no me gustan por aquí. Es muy fuerte Dios. A ver, por aquí. Está en vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre de vuestras manos, lavados, limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparado. O sea, mire todo esto que es complemento y confirma todo lo que ahorita estamos hablando. Cuando hagamos esto, que estemos bien con nuestro prójimo, que lo ayudemos, que tengamos piedad. Ven y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es que es muy difícil ser piadoso. Ay, porque vemos un habitante de calle y no, a mismo lo queremos menospreciar. En fin. Listo. Entonces vamos a hacer la otra ley de la multiformidad de la gracia y la severidad.
Listo, entonces existen dos tipos de multiformidad. Si alguien tiene alguien por decir, patas, Adán, Sarío, se unió. Si alguien tiene alguien algo por decir, lo puede decir. Listo, entonces la ley de la multiformidad. Entonces no metemos aquí multiformidad. Entonces, multiformidad. Esto es muy, bueno, porque cuando no coge, tengo que volver atrás. Multifor, para la gloria de Dios. Ay, es que no. Bueno, resulta que existe la multiforme gracia de Dios y la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es la multiforme sabiduría? Gracia. Esta, empecemos con esta. Hay iglesias que son muy bonitas y que Dios les da una gracia especial y que hacen milagros y prodigios. Y es maravilloso, yo me gozo, aunque veo también una falta de santidad impresionante. Resulta que Dios les quiso regalar esa gracia y allá la gente es liberada por aquí y por allá y la gente pues es sana, pero uno ve eh, sensualidad por aquí y por allá. Y bueno, pues esa fue la gracia que Dios les regaló a ellos. Qué bendición. Pero resulta que otras iglesias no tienen nada de eso. Y bueno, en su mayoría no sé, el Espíritu Santo no se manifiesta con milagros, sino en oración. Son las iglesias que más oran, que más ayunan todos los días, oran y oran y oran. Y esa fue la gracia que Dios le regaló a ellos. Resulta que conocí el caso de la iglesia más grande de aquí de Medellín, bueno, aquí el Valle de Aburrá, que el pastor le predicó a una señora de falda larga. Más o menos sabremos cuáles son. Ay, no, más de uno pensaremos, no, son legalistas. Bueno, y le predicaba feo, así, no estratégico. Vea, arrepiéntase que es, bueno, así, de una forma que no es pues adecuada para nosotros, ¿no? El pastor le dijo era empresario en esa época, dijo, "Oiga, ¿sabe qué? Deme su número y si la necesito yo la llamo". Entonces ya le dio su número fijo, así, y él, pues alguien que un teléfono que a uno no le interesa, uno no se lo aprende. Y resulta de que unos años después, su hermana como que le estaba muriendo en el hospital. Sus, sus, em, sus líderes eran, su familia era bruja. Entonces iban a llevar como a los brujos para que se la sanaran. Y él como no sabía nada de Dios, como sea, yo quiero llevarla allá. Cuando por ahí se acordó la señora, ve esta señora, entonces que, y se acordó del número. Será este número. Y lo parcó y si era ella. Y él le colocó una promesa, señor, señor, si tú me las sanas, yo me convierto. Y efectivamente Dios se la sanó. Dios llegó, la señora llegó con el pastor, oraron y fue sana. Y esa fue la conversión. Entonces, a veces juzgamos y decimos, no, eso es legalista de lengua larga, falda larga, por aquí, por allá. No, estamos pegándole el cuerpo de Cristo. Eso no es correcto. Pueden ser lo que sea. Pueden orar a Dios y evangelizar feo, no, lo que sea, aburrir, no sé. Pero Dios tiene una gracia. Y por esa gracia muchas iglesias de avivadas hoy en día, hoy conocen de Dios y son grandes y ya. Esa es una gracia. Entonces eso es multiforme, gracias a Dios. A uno le dio una cosa, a otro otra. A mí no me dio hacer milagros, bueno, me dio conocimiento para poder encontrar estas perlas, secretos, y yo me gozo. Hay gente que dice, no, que mal hablará de mí, no sé, pero pues yo no lo hago para mi gloria, sino para la gloria del Señor. Entonces cada uno Dios le dio y el Espíritu todo repartió como quiso. Pues, aléjese con el Espíritu Santo porque es que yo no, de dicho, yo no elegí tener esto. Al principio yo les expliqué, a mí no me gustaba leer la Biblia. Y no, qué aburrido ni leer nada, a mí no me gusta leer. Y Dios me escogió, bueno, yo ahorita me gozo y ya me paseo por acá como estoy ahorita. Entonces sigue la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Esta es muy, muy amplia. Parece que mm, esto es muy amplia. Muchas cosas pueden mm, significar muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Em, una palabra puede tener una cantidad de significado y una riqueza impresionante que la misma palabra la sustenta y esa es la multiforme sabiduría. Incluso el Antiguo Testamento está lleno de multiforme sabiduría. Entonces, eh, por ejemplo, en los nombres de las naciones,
Multiforme sabiduría, es decir, que eso significa algo para esta época, ¿sí? Eh, Eso es la multiforme sabiduría. Eh, bueno, nadie puede decir que, bueno, entonces pasemos a la otra, ley de la teología espiritual. eh, Existe una teología física, revelación física y una histórica, que es la misma histórica, y la otra que es que tenemos el Espíritu de Dios. Pero es que Dios le confió a los judíos la palabra de Dios física, y a nosotros nos confió el Espíritu Santo. Entonces, unidos nosotros con ellos, podemos, podemos hacer muchas cosas para la gloria del Señor. Eh, pero en el momento que nos unamos va a ser impresionante. Ellos tienen una cantidad de secretos con gematría. Obviamente también existe un misticismo de Kabbalah y una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Y ellos se aferran a eso, porque como no tienen el Espíritu de Dios, entonces pues utilizan todo ese conocimiento de los rabinos. Ley de los secretos escondidos. Eso es cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios se las revela a nosotros, sus hijos. Ah, bueno, sí, que se quiere unir. Bueno, ya vamos finalizando ya casi los secretos escondidos. Bueno, ya acabamos. Falta, bueno, la tercera parte de esta clase es que, bueno, ya sabemos las leyes. ¿Qué pasa? Ahorita siguen los deberes del entendido. Y eso sí se lo voy a leer literal, porque es importante. O si no, entonces nos podemos dañar. Eh, los sabios del pueblo, hay una palabra de Dios que el Señor va a cumplir para estos tiempos y los sabios del pueblo, Daniel 11:33, los sabios del pueblo, 11:33, Daniel 11:33, Daniel, pues ya 10 minuticos acá, Daniel 11, son como 10, y son las 10:33, 11:33, 11:33. Esto va a pasar en los primeros tiempos, y los 11:33, los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, fuego, cautividad y despojo. Esto va a suceder en el final de los tiempos. Dios va a regalar esa sabiduría. Eso entonces del deber uno. Nunca intentes pisotear el conocimiento, incluso vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo aquí, gracias por aguantarme tanto. Eh, Vamos a colocarlo aquí directamente, aplicar pantalla. No sé. Bueno, pues, me toca que leerlo aquí porque me olvidó cómo. Ah, ya la coloqué. Vamos aquí, compartir ahora. Ahí ya están viendo. No, yo tengo que ver aquí también. Ahí ya están viendo. No está viendo nada. Voy a compartir aquí y compartir. No, pues, lo voy a leer mejor. Listo. Entonces, nunca nunca intentes pisotear, nunca intentes pisotear el conocimiento de tu hermano, por el cual Cristo también murió. Pues considera que en algún tiempo también fuiste como él. Es un deber que si el Señor te vas a estudiar todo esto y el Señor te empieza a regalar más y más y más, no lo humilles nunca, prefiera que te pisoteen. Bueno, incluso por allá hay otro deber. Nunca te confíes de que ya fuiste elegido y escogido y que no verás perdición, sino salvación, pues hubo un ser que se convenció de ello y hoy en día es hijo de perdición. Ay, no es que yo tengo la última revelación, entonces no. Ay, por ahí caen. Acuérdate de lo que hablamos, por la fortaleza. No ceses de orar, velar y ser piadoso con tu prójimo.
pues el dejar de hacer esto te vuelves vulnerable a la iniquidad y afrentas el rostro del Señor tu Dios. Otra tarea que les voy a dejar por allí es para que sepa, para que averigüen qué es iniquidad según la palabra de Dios. Iniquidad, iniquidad, iniquidad. Y ahí disfruten aprendiendo qué es iniquidad, según la palabra de Dios. Ahí nos dice que no, iniquidad no es pecado. Bueno, ahí lo podemos escudriñar a ver qué es iniquidad. Deber 4. Como Dios cuida a sus sabios, que no te coja de sorpresa sus duras pruebas. Estar siempre atento para pasar con éxito una a una. Y usted escoge para ser una persona muy entendida, la prueba le va a llegar. La puedes pasar con éxito o pueda que te quedes como el enemigo, oiga. Esto es algo muy fuerte, pero hay que decirlo. El enemigo no pasó la prueba. Procura siempre ver a los demás como superiores a ti, como si fuesen ángeles, que continuamente pasan informe de tu comportamiento hacia él. De hecho, bueno, ese es otro tema acerca de los ángeles, según la Biblia. Entonces, que es muy hermoso engranar la Biblia y encontrar una cantidad de cosas que yo como, bueno, porque Dios hace de sus ángeles, espíritus, ministros y sus ministros, llaman de Dios. Deber 6. Esa sí es muy fuerte y la coloqué de 6 porque es muy fuerte. Busca ser humillado en vez de ser exaltado, para que puedas afilar tu humildad día tras día, y así esta te ayude para la hora de la prueba. Recordemos de que existe hora de la prueba y día de la ira. Mm, la hora de la prueba nos afila, nos clima, nos ayuda a ser más como Él y es para bendición. Pero hay gente que no, pues, no la supera y lo que hace es caer y se le da lo contrario. Si tienes que pasar tu dignidad para ser pisoteada y esta sirva como peldaño para que alguien pueda recibir su salvación, sé un buen peldaño y no le cohibas a nadie su entrada al reino. Prefiere ser un peldaño, mas no una piedra de tropiezo. Yo les hablo así fuerte porque, pues, espero que sean líderes y porque en realidad siempre estamos cuidando nuestro ego. Ay, no. Entonces, como siempre nos coge de isofacto la humillación, entonces estamos respondiendo. Pero si uno busca lo que en realidad sabe que le va a llegar, pues finalmente uno ya está consciente y no voy a caer, me voy a quedar callado para ganar un alma, en fin. Entonces, eso es como una estrategia que yo tengo. Incluso la primera vez que andé por avión, me concienticé, no, yo ya he viajado muchas veces, entonces no me va a dar miedo. Entonces me concienticé con eso y lo logré superar, gracias a Dios. Así mismo, no, no, de hecho, muchos dirán, bueno, es que existe una cantidad de dichos que dicen, no, que yo soy manso, pero no menso. Ay, no, 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 o sea, eso es un dicho, un soberbio, literal. Es muy fuerte la palabra, pero hay que decirlo. Em, Cuando Dios dice que cuando te dan una mejilla por la otra, eso es humildad, eso es ser pisoteado, eso es, o sea, que lo infamen y eso es algo que es indignante. No, pero no, yo no coloco la otra cachete, no. Oigan, hay que hacerlo, o sea, te está buscando el otro golpe. Eso es, esto defiende, esta deber. Número 6, busque la humillación. Deber 7, nunca te quedes con la gloria que no te pertenece. Glorifica a Dios, Señor tu Dios, así te tachen de religioso o legalista. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Santo, santo, santo. Que es muy religioso, porque no quisieron darle la gloria a Dios. Dios los entrega. Mm, Bueno, este es un versículo, pero hay otro versículo también que no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en su conocimiento. Número 8, si quieres hablar para ser bien visto, calla. Si quieres callar para herir a alguien, habla. Hagamos siempre lo contrario de lo que nuestro ego quiere. ¿Quiere hablar? No hablo.
no se defienda, de que la justicia de Dios lo haga por usted y por mí. Quiero callar como para humillarlo. Al- Listo. El número 9, faltan dos. Adora al Señor tu Dios siempre con gratitud. Que ésta no cese en tu diario vivir con frutos de justicia, ni que tu boca se ausente esta gracia. Gracias, Señor. Gracias. No trae a los actos con gracias y con acción, con alabanza. Así es que se entra los actos. Para el Salmos, puede encontrarlo. Eh, y deber 10, ama sin medida. ¿Listo? Entonces, de hecho, en los frutos del Espíritu es muy hermoso porque es una escalera. Empieza uno con desde abajo hacia arriba. El peldaño más alto es el amor. ¿Cómo empiezo? Con dominio propio, ¿sí? Y empieza a escalar. Ya después de que dominio propio ya sigue y así, hasta que llegue a, el último son gozo, paz, gozo y amor. Paz, gozo y amor. Esos son los más altos. Y Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su gloria propia busca, pero el que busca la gloria de que él le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces, ese es, ya aquí termino. No pensé que fuera a, a todo. Eh, mm, mm, ¿Tienen algo por decir? Si necesitan que les pasen las aplicaciones o algo que deseen para la próxima, si desean. Eh, bueno, pueden hablar y ahora. Sí, es que no logré escribir todos los deberes. ¿Tú no los podrías enviar o repetir o para tenerlos claro? Sí, de hecho, esto está quedando grabado. Ah, bueno, vale. Igual, lo que pasa es que no quiero darle lo mejor al Señor, lo que pasa es que son 40 páginas que la vimos en un momentico y necesito editarlas para que quede más bonito y para que, pero pues puedo enviarles el formato para que ustedes lo estudien, aunque sé que no está como en el apropiado, pero pues es un conocimiento que ustedes pueden ir adelantando mientras que pues perfecciono. Ay, ¿qué pasó acá? Eh, sí, entonces no sé qué otro puedan eh, decir. Si quiere, en la próxima podemos ya ver un tema y lo podemos compartir. Lo importante es que seamos unánimes, que todos juntos podamos aportar, de que ustedes puedan manejar el método. Ustedes que se han quedado hasta este momento tienen una gran responsabilidad porque tal cual como yo lo hice con ustedes, es responsabilidad que ustedes también lo puedan difundir en sus iglesias, en sus discípulos, con sus líderes. ¿Por qué? Porque en algún momento todo esto se va a hacer, todos vamos a hablar la palabra como el Señor dice en su palabra. Nadie dirá, enseñará a su hermano. Nadie, y la palabra de Dios dice, ¿no? Ninguno enseñará a su, enseña, ese 11:8. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. O sea, esto, usted solito con Dios puede. Conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, es muy hermoso que el Señor mismo nos va a enseñar la palabra de Dios. Incluso vienen muchos secretos más que en su tiempo Dios nos lo va a, a- a revelar. De hecho, acuérdese que pues, Él es el que nos, pues, de hecho, pues una de las cosas que ustedes concientícense es que cuando están leyendo la palabra de Dios, cuando ustedes ya no son ustedes, sino que Cristo está en ustedes y en mí,
Ya no soy yo quien leo la palabra, es Él el que interpreta y se ve a sí mismo en un espejo. O sea, Él conoce su caligrafía y Él lo logra entender. Entonces, pero cuando yo no quiero que Él esté en mí, yo la interpreto y yo, no, 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 yo sé. Gracias, Señor, pero yo puedo ver mejor. No. Él, cuando se ve en un espejo, es como verse, el verse en la palabra y él dice: "Ah, esto significa esto, esto, esto". Entonces, es la revelación de Jesucristo que aparece en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo es la revelación de la palabra, del verbo, y eso es algo muy, muy hermoso. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Todos ustedes están en el grupo acá. Igualmente les voy a pasar el link del grupo por si de pronto ustedes no están acá. Eh, entonces se los voy a pasar por aquí por el chat. ¿Dónde está? Voy a, primero que todo, terminar la grabación. Mm.